Laínez, que va a moderar esta mesa, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. ¿Sí se conocen? Vamos a invitar a Zuliana Laínez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas y, bueno, socia de nuestro evento también desde hace 7 años. Gracias, Zuliana. Bueno, muy buenos días. Las y los invitamos a tomar asiento, por favor, a quienes todavía no se integran. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Zuliana Laínez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Y la verdad que es un orgullo siempre. Uno ve séptimo y piensa, son 7 años en este esfuerzo y cada vez con colegas, además, integrando la experiencia Perú, Latinoamérica, pero con colegas, con las voces y las experiencias de las regiones, que eso hace que este espacio sea súper nutrido. Así que yo inicialmente quiero darle la bienvenida a María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo de Ecuador, a José María Olmo, jefe de la Unidad de Investigación del Confidencial de España, Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo de México. Y en este panel vamos a hablar de crimen organizado y política, ¿no? Les aseguro de que es un tema de absolutísimo, no solo interés, sino de actualidad en un país como el nuestro, o sea que escuchar las experiencias de Ecuador, de España y de México, estoy convencida que van a alimentar un muy buen debate. De hecho, una de las cosas actuales que las sufrimos a nivel de también cobertura informativa y de seguridad para periodistas es esa inserción del crimen organizado en la política, y qué bueno conocer experiencias para poder proteger nuestras investigaciones, para poder blindar nuestras investigaciones desde lo que han vivido otros colegas en América Latina y en Europa, en el caso del Confidencial. Así que yo me guío del orden en el que está estipulado. Vamos a empezar contigo, María Belén. María Belén es editora de la revista Vistazo en Ecuador. Y qué momento para hablar de crimen organizado y Ecuador también, María Belén. Así que bienvenida y luego le daré el pase a los otros miembros de la mesa. Hola, buenos días. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí, me siento honrada y agradecida con ustedes, colegas, que nos están acompañando. Bueno, yo vengo desde Quito y con Gerardo, Gerardo, no sé dónde estás, pero si podemos poner un poquito el cachito del video que quedamos, ayúdame, esa es mi introducción. Jueves 22 de febrero del 2018 nos encontramos en San Lorenzo, en el centro de la ciudad fronteriza con el departamento colombiano de Nariño, a las espaldas del comando de la Policía Nacional.
Gracias. Bueno, solo era introducción. Estoy con un eco. Gracias. Ahí. Bueno, este era un video introductorio de uno de los hechos que yo considero a mi juicio y vengo a compartirlo con ustedes como insumo porque Perú y Ecuador vamos a vivir este fenómeno en los próximos tiempos, empezando desde ya. Entre 2018 y 2024, estoy hablando de un periodo de apenas 6 años, hemos vivido 3 hitos que involucran crimen organizado y ataque a la prensa. El primero, les he mostrado a manera de este video, es el secuestro y crimen de 3 periodistas de Diario El Comercio de Quito, enviados a reportear en una zona de violencia en el límite norte de Ecuador, en la zona fronteriza con Colombia. Los colegas no volvieron, fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC de Colombia. El primer hito. El segundo, en agosto de 2023, el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que era un periodista de larga trayectoria, fue asesinado 11 días antes de la primera vuelta electoral. Villavicencio, con quien fui compañera de aulas desde la universidad pública, había sido un periodista que sufrió persecución durante el correísmo y en consecuencia una época crítica de su vida fue acogido por ustedes peruanos, gracias porque le dieron calidez y acogida en ese periodo de persecución, y esto con el apoyo de IPIS. Él estuvo así y estaba tramitando un asilo, después tomó la decisión de volver al Ecuador y el desenlace es el crimen. El tercer hito, por cierto, es este que me da pie para pedirle a Gerardo que me ayude con el video de TC Televisión, y estoy hablando de la incursión de un grupo armado de 13 personas cuyas edades oscilan entre los 16 y 28 años a las estaciones de un canal de televisión con la exigencia de transmitir en vivo su consigna de terror, y si es que es posible, Gerardo, vamos. Esa transmisión es en vivo el 9 de enero de 2024 y en determinado momento se ve, todos son encapuchados, posteriormente se detecta que entre ellos hay menores de edad y le ponen un taco de dinamita a un presentador que hoy está pidiendo asilo en Estados Unidos, y al pedirle al investigar la procedencia de este taco, resulta que es un material explosivo de alto poder detonante usado en la minería y fabricado aquí en Perú, pero que llega a Ecuador. Por lo cual les hablo de fenómenos transnacionales que cada vez, gracias Gerardo, nos van a conectar más con la información y con líneas de investigación. Con esto les menciono y entro rápidamente al diagnóstico en el PowerPoint que tenemos, Gerardo, pero más o menos entramos a entender que el país vecino de ustedes, Ecuador, pasa rápidamente de ser un país de tránsito en el círculo de la cocaína a ser un hub. Esto es un centro de operaciones. Entonces, si gustas, le vas pasando porque no encuentro perdón, ¿es esa? Ya, gracias. Gerardo, perdón el abuso, además no sé usar. Ya, perdón. Pasa a ser Ecuador una zona de operaciones clave, y para tener idea más o menos y ubicarnos en el contexto, Ecuador tiene unos 17 millones de habitantes, más o menos su Producto Interno Bruto anual oscila los 100.000 millones de dólares. La economía criminal más o menos está llegando al 10% del Producto Interno Bruto. En suma, estamos hablando de unas 500.000 personas, estimación bien preliminar, grosso modo, vinculadas a la actividad criminal. Para que tengamos idea, alrededor de unos 5.000 millones de dólares se lavan al año en Ecuador, dineros de origen ilegal, y sin embargo, desde 2021 Ecuador ha emitido una sentencia de lavado por año. Esto les dice a todas luces de un esquema de impunidad. Para entender un poco la dinámica de lo que está ocurriendo con Ecuador, es que efectivamente en 2017 había 5 crímenes o muertes violentas por cada 100.000 habitantes y en 2023 tuvimos 45. Esta multiplicación por 9 tiene que ver con la atomización de las bandas criminales. Antes teníamos organizaciones pocas y silenciosas, hoy tenemos organizaciones multiplicadas y muy notorias,
la violencia no solo creció exponencialmente en números, sino también en expresiones de crueldad. Y esto con la llegada de actores que lamentablemente, tenemos que decirlo, nos vinculan transnacionalmente. Son fenómenos no exclusivos de Ecuador, porque tenemos un circuito que tiene que ver con el consumo que está en Europa, con la forma de distribución que muchas veces pasa por Centro y Norteamérica, y entonces ahí es que entendemos que estamos frente a fenómenos transnacionales que nos implican tener una mirada que ya no se termine en lo local. Cuando les comentaba que efectivamente hay altos niveles de impunidad en Ecuador, me parece importante contarles del caso de Leandro Norero. Quizá han oído. Leandro Norero es un ecuatoriano desconocido. En Perú fue detenido por tráfico de drogas a gran escala, pero consiguió hábilmente con sus abogados en pandemia que le emitan un certificado de defunción, es decir, el Leandro Norero estaba muerto, era un narco muerto por pandemia. No es así, el certificado era falso y él estaba operando en silencio desde Ecuador en el envío y en la actividad de narcolavado, hasta que en mayo de 2022 fue detenido. Le detienen y le llevan a una cárcel que se llama La Tacunga o Cotopaxi, Centro Andino de Ecuador. Y desde ahí sigue operando y hablando con abogados corruptos trabajando para él, dándoles instrucciones para corromper a fiscales, a jueces, para comprar recursos de habeas corpus o recursos constitucionales para sacar a sus amigos, a sus hermanos que estaban presos, buscando mecanismos para lavar la procedencia de 42 lingotes de oro que se decomisaron en su casa. Y ahí es que entendemos cómo está relacionado el tema del oro, minería ilegal y lavado de activos. En el allanamiento a su casa el mayo del 2022, entran a una casa súper lujosa en Guayaquil, entra la policía, le sacan a Leandro Norero y en una pared falsa asoman 42 lingotes de oro con la letra L grabada. Ahí está entendido, porque la fiscal que narra el caso dice, en el expediente dice que nunca se esperó, ella no esperaba que se encontraran esos lingotes. Ahí un poco se entiende, este caso grafica este circuito de corrupción a todo nivel y de actividades de narcolavado. Entonces, con esto les quiero dar este panorama de, uno, complejidad, y dos, todo está interrelacionado. En este momento lo que estamos viviendo es la irrupción de actividad de organizaciones narcocriminales con una alta capacidad de corromper fuerza pública, justicia, fiscales, autoridades de elección popular, por cierto, y medios de comunicación, además. En los chats del narco Norero, a ver, les resumo. Octubre del 2022 hay una masacre con 16 muertos y entre los muertos mutilados y despedazados está Leandro Norero. Le matan los Lobos, nombre de una organización que ustedes van a oír con mayor frecuencia acá en Perú. Los Lobos eran financiados por Leandro Norero, pero en algún momento los Lobos se opusieron porque Norero estaba en un plan de pacificar a las pandillas desde las cárceles. En Ecuador, y entiendo en muchos países de nuestra región, no creo que sea un fenómeno aislado, el delito se ha planificado, se ha coordinado y se ha visualizado desde el interior de las cárceles. Así ocurrió en Ecuador. Entonces, Leandro Norero fallece, le matan en una masacre terrible y termina despedazado, pero su celular es recuperado y en la aplicación Threema, que es una aplicación hiper encriptada, donde el usuario nunca tiene el nombre sino un seudónimo, pero se hacen las pericias y digamos, hay apoyo técnico transnacional. Ecuador no tiene esta capacidad técnica. Se descifran todas las conversaciones de Leandro Norero con, como ya les dije, con sus operadores, y hablan de matar a la fiscal que estaba investigando el caso de lavado de activos.
le ponen todo tipo, hay que envenenarle la comida, ya sabemos dónde vive. Hablan de coordinar con periodistas de un medio digital muy importante en Ecuador, un medio nativo digital. Ahora, esto me permite entonces introducir al tema de la alta capacidad de las organizaciones narcodelictivas de penetrar todo el estamento de la sociedad, y en medio de eso estamos nosotros, los periodistas. Yo, en particular, no escogí como por gusto propio estas coberturas. Yo cubría política, pero entendí que esto estaba ya penetrando la política y no se podía mirar a otro lado. Por alguna razón el destino me estaba presentando esto y era el desafío comprenderlo para que las generaciones que vienen de periodistas y para compartir en foros con ustedes las experiencias con miras a tener más herramientas para la comprensión y el análisis de estos temas. Perdón. Todo esto ya les comenté así como muy brevemente, con lo cual entendemos ahora claramente cuál es el desafío. Es múltiple, es multidimensional para un periodista. Todos los que están sentados aquí en algún momento van a ser tentados, amenazados o contactados por algún emisario del crimen organizado. Qué pena decirles así, pero es la realidad. A veces no sabemos qué fuente se presenta con nosotros. Caso La Posta, antes de que me pregunten. Un medio digital nativo súper importante en Ecuador que irrumpe en 2017 con el lema de las noticias más sexys y una agenda absolutamente innovadora y que efectivamente uno dice, wow, este es el relevo periodístico y está bien. Pero los chats de Norero hoy nos dejan entrever que Leandro Norero chateaba con un periodista, que Leandro Norero estaba coordinando contenidos con un periodista. Claro, el debate editorial aquí es hasta qué punto yo como periodista me chateo de hermano a hermano con un narco, si yo sé que es un narco. Entonces, este debate ojalá llegue a ustedes como generadores de una masa crítica en los medios para entender hasta qué punto una fuente es un narco, cómo yo actúo, si me contactan o me amenazan, cómo debo enfrentar este hecho. Y yo quisiera decirles que tengo las respuestas, pero no puedo ser tan pretenciosa. Lo que tengo es las preguntas y las entrego a ustedes para que en análisis con sus colegas en sus salas de redacción puedan encontrar el camino que más se adapte a su realidad particular. El hecho es el siguiente: hoy por hoy, las organizaciones de crimen organizado, las organizaciones del crimen, perdón la redundancia, tienen cabezas que son invisibles. No, que yo les cuente la historia de Norero es una excepción. La mayoría de estos operadores no tienen un rostro visible, no es como, o sea que hay el Pablo Escobar, no. Se trata usualmente de empresarios de altísimo perfil que no tienen armas en las manos ni se han ensuciado directamente con sangre, pero tienen una cadena de operadores. Hoy se ha identificado que esas son estructuras y en la jerarquía, si ustedes quieren, está un tomador de decisiones. Normalmente en el nivel primario están los ejecutores, los sicarios, los que crean el terror. A esos usualmente llegamos a escuchar. De esas estructuras llegamos a entender quién es Colón Pico de los Lobos. Es uno de los autores criminales de la muerte de Fernando Villavicencio. Pero él es el autor de la materialidad. ¿Quién le dio la orden a él? Todavía no se ha descubierto. Por eso tenemos que entender que hablamos de cadenas complejas y sabemos que tenemos que entender en cuál de los eslabones estamos analizando, hasta dónde nos metemos con el eslabón y desde dónde ya no podemos penetrar a riesgo de nuestra vida. Ninguna historia vale la vida de un periodista. Eso lo podría decir ahora Fernando Villavicencio. Ya no está aquí. Ojo, yo no estoy responsabilizándole del desenlace que él tuvo, por cierto. Pero nosotros, con la experiencia de los colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio y con la experiencia de Villavicencio, sí podemos decir, hay que echarle bastante cabeza en las redacciones. De hecho, todas las historias son investigables
hay que estudiar caso por caso, hasta dónde llegamos, en qué contexto, en qué condiciones y con qué equipos. Yo soy una persona que le ha gustado el trabajo solitario, por mi configuración, me gusta trabajar sola, pero he entendido ya en esta coyuntura que el trabajo que tenemos que hacer en este momento ya no puede ser solitario, es en equipos y es en alianzas. ¿Por qué? Porque en alianzas mi nombre se diluye y yo no estoy tan expuesta. Ese es como un primer anillo de protección. Para ustedes que trabajan en medios locales, donde van a estar y seguramente saben que el alcalde tiene vínculos con la minería ilegal, que el concejal o el que está en el legislativo local, ¿no es cierto? En Ecuador se llaman consejos municipales. Tienen intereses y no se sabe hasta dónde termina lo legal y lo ilegal. Eso es muy visible en las localidades. Entonces, y ojo, además cuando van a investigar, el dueño del medio les dice, cuidado porque nos da publicidad. Y eso les debe haber pasado. Y ustedes se preguntan, ¿cuál es entonces qué hago? Yo tengo un dilema ético como periodista. Sí, sé que hay esta historia, pero no puedo sacar porque el alcalde está involucrado, porque la autoridad tiene intereses ahí. Entonces, nosotros hemos encontrado que una primera respuesta es armar redes con gente de extrema confianza, con otros periodistas, a lo mejor colegas que les conozco desde la juventud, tenemos confianza, o con colegas de redacciones de medios locales, nacionales, perdón, donde puedo decir, mira, yo no puedo ser expuesto, pero tengo documentado esto y te voy a hacer llegar de manera sin que se llegue a mí. Te envío la información, pero yo no me voy a ver involucrado porque mi vida corre peligro. Esa es una segunda posibilidad de alianzas y yo estoy sacrificando algo ahí y lo van a entender. Estoy sacrificando mi figuración como autor de una nota, pero es el precio que estoy pagando porque salga una verdad a la luz. ¿Estoy dispuesta a pagar el precio? Ese es un interrogante que tienen que hacer. ¿Qué quiero, la verdad o mi figuración? Esa es una decisión altamente personal. Yo no estoy en condiciones de decirles qué hacer, solo de contarles qué se podría hacer. Por otro lado, hay investigaciones locales donde uno dice, sí, yo soy de la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, donde les secuestraron a los chicos del comercio. Los chicos venían de Quito. El gran error es que nosotros, como Ecuador, en 2018 no habíamos identificado el avance del crimen organizado. Estaba avanzando silenciosamente y nadie se había percatado, hasta que hubo este secuestro y se vuelve el detonante. Mi esposo y colega Arturo Torres, con él avanzamos en una investigación para entender la dinámica del secuestro de los colegas del comercio y en realidad lo que nos encontramos es que el crimen organizado nos había estallado en la cara por falta de capacidad, de entendimiento de los periodistas y también por vivir 10 años entre 2007 y 2017 bajo un régimen que nos decía que no hay narcotráfico, que no están los carteles mexicanos Sinaloa y hoy Jalisco Nueva Generación penetrados. Mientras había una censura oficial desde el gobierno que nos desmentía notas periodísticas, no están los carteles que ustedes dicen que han publicado, el fenómeno crecía. Entonces, hoy entendemos que a ciertas zonas, aun si yo fuera local de Esmeraldas, que no soy, Esmeraldas es la zona limítrofe con Colombia y es una zona súper complicada. Hoy tendríamos que entender que yo no puedo reportear allá a riesgo de que me pase el tema del secuestro de los chicos del comercio. Entonces, una decisión editorial para nosotros es establecer un semáforo del 1 al 5. En el 1 y 2 quizás yo pueda ir a cubrir. En el 1 y 2 sé que entro, tengo un contacto de confianza, me espera, me acompaña y me ayuda a salir. Pero ese contacto tiene una red, de modo que no nos van a secuestrar a las 2.
Si yo tengo esa capacidad de armarme una red para entrar y salir de un sitio, voy. Si no, entré en el 3, 4 o 5, no me voy, porque nuevamente ninguna historia merece una vida. En el 4 y el 5 decido, por ejemplo, en el caso de Mataje, no se puede ir, no tenemos gente de confianza ni garantías de entrar y salir, entrar, reportear y salir. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguien de la iglesia ahí? ¿Alguna ONG? ¿Alguien de ayuda social que es confiable? En último caso, puedo pedirle, hagamos una llamada o un Zoom, yo he hecho eso, hagamos un Zoom y usted me ve a mí, así que usted tiene mi cara y yo la suya. Pero usted le quita la cámara y me pone los chicos que fueron reclutados por los tiguerones. Tengo sus historias, no voy a poder tener sus rostros, pero sí tengo la historia de cómo el Estado no les proporcionó educación, salud, y cómo efectivamente ante la falta de oportunidades de trabajo, lo que hicieron es vincularse con grupos del crimen organizado. Esa es parte de la realidad y si no tenemos ese contexto, es posible que no entendamos la profundidad o la complejidad. No es tan sencillo como entra una banda y se vinculan. Por cierto, los chicos encapuchados de TC Televisión que dieron el video, que le pusieron al presentador el explosivo para que difunda la consigna con la mafia no se juega, era la consigna. Y eso se transmitía en vivo y en directo. Estos chicos son de los Tiguerones. Esa es una de las 22 bandas narcodelictivas o narcoterroristas, les declaró el actual gobierno, y operan en Esmeraldas. Entonces la historia que les contaba tiene que ver con los Tiguerones. María Belén, nos quedan 10 segundos. Ya. Con esto yo les dejo, que yo tengo este problema si no me das un fin. Gracias por su atención. Gracias María Belén, y muy difícil cortarte en una historia en la que además nos vemos tan identificados. Solo recomendarle, María Belén investigó el caso del asesinato de los 3 colegas del diario El Comercio y de hecho publicó un libro en el 2019 que se llama Rehenes, que un poco predice todo ese avance de los grupos de crimen organizado en Ecuador, así que ahí está. Así que gracias Belén. Yo voy a darle el paso ahora a José María Olmo. De hecho, cuando les quede un minuto me voy a subir al podio y así ya más o menos calculan el tiempo. Yo voy a presentar a José María por sus investigaciones, ¿no? Un periodista, su mejor carta de investigación son sus investigaciones. Él dirige la sección de investigación del Confidencial, ha participado en las investigaciones internacionales de los papeles de Panamá, la lista Falciani, destapó el caso del pequeño Nicolás en España. Varios hemos leído y visto la serie en Netflix de esta investigación. Investigó el espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los negocios de Gerard Piqué y Luis Rubiales, entre otras investigaciones. Así que un gusto tenerte aquí, José María, bienvenido, y tenemos unos 10 minutos y yo me subiré aquí cuando quede uno. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la organización por la invitación. Antes de venir, cuando me dijeron que querían que hubiera un representante del Confidencial en esta ponencia, en esta charla, no entendía muy bien por qué. Ahora lo entiendo todavía menos, porque no sé, la verdad, como periodista español, qué podemos aportaros a vosotros, sinceramente. Estoy, primero, alucinando con las intervenciones, también con las preguntas que ha habido del público, porque no me ha parecido que haya habido ni una sola que no haya sido brillante. Y por otro lado, porque nosotros, es verdad que en Europa tenemos otra serie de problemas, pero nos quejamos igual. Y bueno, yo soy por lo general bastante optimista, no me gustan los lamentos, pero creo que después de las cosas que he escuchado esta mañana tenemos todavía menos motivos para quejarnos. Especialmente cuando periodistas de ámbito nacional como yo nos comparamos, por ejemplo, con los problemas que tienen los periodistas, los colegas como vosotros, que sois algunos de ellos de las regionales y otros de países donde es tan difícil y tiene un coste tan elevado de ejercer el periodismo, como por ejemplo las experiencias que ha contado Lucía, Gabriel, María Belén. Y estoy seguro de que va a ser así la tónica general durante estos días.
Así que primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En segundo lugar, espero no haceros perder el tiempo. En España, yo no diría que hay un problema de infiltración del crimen organizado en el gobierno o en los poderes. Más bien diría que es el poder político, el poder económico, el poder judicial, en el que en ciertas ocasiones puede verse tentado de pasarse al lado oscuro, ¿no? Yo creo que, salvo en algunos países, quizá Edwin me puede corregir, pero salvo algunos países como por ejemplo Italia, Malta, países de los Balcanes, por lo general la situación que tenemos en España, sobre todo en la mayoría de Europa, es esa, ¿no? Son partidos políticos que recurren al crimen o recurren a la delincuencia o la corrupción para financiar campañas, para a lo mejor poner en marcha medios de comunicación, para intentar silenciar a la oposición, pero obviamente no aplicando este tipo de técnicas, o mejor dicho, de represión que en estos países cuesta la vida a tantos periodistas, a tantos colegas que simplemente se limitan a hacer su trabajo. Y perdón por insistir tanto en esto, pero es que me parece que las personas que habéis hablado y los que os dedicáis aquí a esto sois héroes. Y cuando a mí en España me preguntan muchas veces cómo te sientes por publicar las informaciones que publicas, ¿tienes miedo? ¿Crees que esto puede tener algún tipo de repercusión? Pues evidentemente me parece patético que en España intentemos de alguna forma situarnos en una situación siquiera parecida a lo que estáis viviendo aquí, ¿no? Yo lo he dicho así en alguna otra entrevista porque estoy convencido de que muchos de los periodistas que nos dedicamos a hacer investigación en Europa probablemente no nos dedicaríamos al periodismo si tuviéramos que afrontar el coste personal que afrontáis vosotros continuamente. A mí, como he dicho que soy positivo, que quiero ser positivo, y creo que quizá puedo intentar contribuir, aunque sea mínimamente, a daros un poco cómo concibo yo el periodismo o cómo creo que se puede intentar investigar. Me gustaría hacer una demostración. No sé si va a salir bien o va a salir mal, pero necesito un voluntario. Un voluntario, por favor. Salga. Ya lo digo que no lo he hecho nunca antes, no sé si va a salir bien, va a salir mal. Así que, por favor, y no tenga miedo. A ver, junta las manos, por favor. Júntalas bien. Bueno, ven que cae alguna gota de agua, ¿no? Sí. Ahora no pasa nada, ábrela y ya se secará. No pasa nada. Por favor, 2 voluntarios más. 2 voluntarios más. Por favor, ¿pueden salir? Mira, aquí hay uno y aquí otro. Suficiente. Ahora, bueno, salgan ustedes, no pasa nada. Ahora, junten sus manos los 3. No. Júntenla de tal forma, yo voy a echar agua en medio. No, pero así, eso es. No, sin superponerlas. Así. Bueno, no sé si lo ven, pero está cayendo muchísima agua, ¿no? Ahora mismo. No estoy por beber aquí, pero no sé si tienen las manos. Limpia. Bueno, pues muchas gracias. Quería simplemente hacer esto para hacer una demostración de una cosa que ocurre muchísimo y que creo que tiene que servir para, como periodistas de investigación, motivarnos cuando no tenemos a lo mejor las herramientas suficientes para poder acceder a algo. Cuando un secreto lo tiene una persona, es muy difícil saber lo que ocurre. Pero por lo general un secreto o una información nunca la tiene solo una persona. La tienen más personas y entonces se derrama la información, que es lo que ha pasado en este ejemplo que acabamos de ver. Cuando son más personas las que comparten algo, es muy fácil para nosotros es más fácil para nosotros poder acceder a eso. Y a todos nos pasa, cuando alguien nos cuenta alguna cosa solo, rápidamente tenemos la necesidad de contárselo a alguien, ¿no? Pues con los grandes secretos de Estado, con las grandes cuestiones que afectan de verdad a un país o al poder o a una ley o a no sé, una sociedad, un sindicato, una compañía privada, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, yo quería hacer este para que vieran de una forma muy práctica que muchas veces es cuestión de tiempo y de perseverancia poder
saber o llegar a algo. Y el periodismo de investigación yo lo entiendo como una actitud que se puede aplicar a cualquier cosa, no solamente, a ver si no me mato, que esto no forma parte de la experiencia, que como una actitud que se puede aplicar a cualquier ámbito del periodismo. Se puede hacer periodismo de investigación en el deporte, se puede hacer periodismo de investigación en la política, en salud, en cultura, en cualquier ámbito. Esta imagen que han puesto, que se le ha pasado a Gerardo, es del pasado viernes. Esto ocurrió el pasado viernes porque no sé si ustedes han oído hablar de que en España el presidente del gobierno se tomó 5 días de reflexión para ver si dimitía o no, por unas informaciones que tenían que ver con su mujer. Bueno, el grueso de esas informaciones las publiqué yo, las publicamos en El Confidencial. Y esas informaciones evidentemente han ocasionado unas enormes presiones, no solamente por parte del gobierno, sino también por todos los seguidores del gobierno que a través de redes sociales y otros medios pues, intentan censurarnos para que no publiquemos ciertas cosas o intentan que apliquemos eso que decía antes Edwin, lo de la autocensura, ¿no? Sentirte de alguna forma como rodeado por gente que no quiere que sigas haciendo tu trabajo en libertad. Y tuvimos que ir a un juzgado de Madrid. Ese hombre que ven ahí con poco pelo es el director del Confidencial, se llama Nacho Cardero, y fuimos a un juzgado a ratificar las informaciones que habíamos publicado porque un juez ha abierto diligencias sobre la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Se llama Begoña Gómez. Eso ocurrió el pasado viernes y me parecía que, teniendo en cuenta el contenido de esta charla, tenía sentido explicar esto. Evidentemente esto no tiene ningún precedente en la historia de España, nunca ha ocurrido eso, no sabemos qué va a ocurrir con la investigación penal y además es algo que ni siquiera nos incumbe a nosotros porque nosotros trabajamos en otro plano, no trabajamos en el plano de lo que hagan o digan los jueces, nosotros trabajamos en el plano de la información. Hay comportamientos que pueden ser más o menos éticos, pero a lo mejor no son penalmente reprochables, ¿no? Pero quería ponerles esto como ejemplo de hasta dónde puede llegar el periodismo y cómo se puede contribuir a que la gente conozca. Es verdad, y les quería decir que para que se pueda hacer periodismo de investigación, a mí me parece también otra cosa muy recomendable, más allá de animarles a que sean perseverantes, porque siempre va a haber alguien que derrame una gota de agua, una gota de información que nos permitirá llegar a otra y a otra y a otra, es el tiempo. Es verdad que ustedes, estoy convencido, lo contaba Lucía antes, ella tiene que hacer las fotografías, los tweets, los vídeos, TikTok, escribir la nota y a lo mejor incluso locutarse también para un podcast. Claro, ¿cómo vas a tener tiempo? No tienes tiempo. Es imposible dedicarle tiempo a investigaciones. Y además estamos todos en una situación muy precaria, tenemos familia, cobramos poco, tenemos que desplazarnos al trabajo, pero yo les animo a que en el día a día sean perseverantes con investigaciones a largo plazo. Esta investigación que tiene que ver con la mujer del presidente del gobierno arrancó en 2020. Yo empecé a hacer gestiones en 2020 por unas informaciones que nos llegaron y fuimos pacientes. Y hubo muchos momentos donde esas informaciones parecía que se iban a publicar, pero no se publicaban porque a lo mejor en ese momento no se entendía que saliera la información, o porque editorialmente no era interesante, o porque para mi director no era el momento adecuado. Pero por eso les animo a que sean perseverantes y que a lo mejor no pueden hacer una gestión todos los días, pero sí que pueden hacer una gestión todas las semanas o todos los meses, para intentar perseguir una historia en la que ustedes creen y que de verdad es lo que les llena. Y luego quería hablarles también de otra cosa para terminar brevemente. Las situaciones que ustedes viven aquí en Latinoamérica son muy diversas. Tenemos dictaduras de extrema izquierda o de izquierdas, tenemos dictaduras de extrema derecha, de ultraderecha. Es curioso porque ustedes, lamentablemente, hubo una cosa que hicieron muy bien todos los países de Latinoamérica, que fue depurar el populismo, y nos lo han mandado allí a Latinoamérica, o sea, a Europa, perdón, y ahora tenemos allá en Europa populistas por todos sitios. Incluso partidos tradicionales que tienen responsabilidades de Estado, como puede ser en estos momentos el Partido Socialista en España, están aplicando técnicas populistas para generar tensión, polarización, dividir, o estás conmigo o estás contra mí.
obviamente, intentando alimentar noticias espurias sobre cualquiera que pueda ser un detractor. El otro día leí una entrevista que decía una cosa muy interesante y era una entrevista al director del Instituto Reuters y dice, los mayores desinformadores son los gobiernos, porque tendemos a pensar que son redes ocultas muy extrañas, pero en realidad nadie tiene más recursos que los gobiernos o que los poderosos, que son los que manejan el dinero, ¿no? Las grandes empresas o las grandes corporaciones y seguramente los grupos organizados. Pero para terminar ya, lo que quería decir es que a mí me parece que es muy importante, más allá de cuáles sean las convicciones personales de cada uno, que cuando hagamos periodismo de investigación y seamos perseverantes, intentemos dejar a un lado la visión personal que tengamos sobre una ideología concreta. Creo que al final nuestra labor tiene que ser controlar el poder y estar del lado de los débiles, que son los que nos necesitan. Pero eso muchas veces no ocurre así, porque hay gente que se siente como impedida a publicar algo sobre un partido político que le cae bien o que le gustaría que llegara al poder o que tiene algún tipo de vínculo familiar. Yo le animo a que cuando ustedes lleguen a las redacciones se despojen de todo eso y muchas veces incluso aunque estén en periódicos que tengan una orientación muy clara, que intenten hacer ese ejercicio, porque se sentirán mucho más libres y en vez de trabajar con un solo ojo podrán trabajar con los dos, podrán publicar muchas más informaciones, podrán contar muchas más cosas. Y eso yo creo que, por desgracia, es algo que nos está ocurriendo a la mayoría de los periodistas, que con el paso del tiempo incluso se ataca a periodistas que publican cosas que a nosotros no nos gustaría leer. La mayoría de la gente, la mayoría de los populistas se alimentan del asunto que ven que tiene más éxito entre su población. Claro, en El Salvador era la delincuencia, en Venezuela era sobre todo cuando llegó Chávez, era la corrupción de la élite gobernante. En la mayoría de todos estos países, por desgracia, y también en Europa, los periodistas no gozamos de buen prestigio. Y entonces los gobernantes han encontrado una forma de conseguir llegar al gran público que es atacarnos a los periodistas. Y yo creo que la forma de luchar contra eso es hacer cada vez mejor nuestro trabajo, resistir y sobre todo intentar ser imparciales más allá de la visión personal que cada uno tenga, y eso nos permitirá, por ejemplo, hacer mucho mejor trabajo y sobre todo llegar a la gente. Luego ya y perdone que me extienda, pero decía antes, no sé si era Gabriel o Lucía, decían, es que un periodista estaba preguntando, hemos sido cómplices de lo que ha ocurrido en el proceso electoral en Ecuador. Bueno, yo creo que nosotros también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos como periodistas. No podemos pretender como periodistas creer que con una noticia vamos a cambiar la situación, vamos a cambiar las cosas. Y en ese sentido también creo que a veces nos exigimos más de lo que podemos dar. La gente nos culpa muchas veces de cosas que no hacemos y que no podemos hacer, y también nosotros mismos nos culpamos de cosas que no nos corresponden. Yo creo que nuestra obligación es escribir la mejor noticia posible para contar a la gente aquello que los poderosos no quieren que se sepa. Y ahí termina nuestro trabajo hasta que empecemos al día siguiente uno nuevo. O sea que muchas gracias y ha sido un placer. Gracias. Gracias, José María. Yo, sin más, voy a pasar a Ignacio Rodríguez para que nos quede un ratito al final para por lo menos recoger 2 o 3 preguntas. Y voy a presentar a Ignacio Rodríguez, viene de México, es director de Fábrica de Periodismo, tiene más de 30 años de experiencia en diversos medios. En México también tiene la experiencia de la cátedra universitaria, así que bienvenido, Ignacio, y te escuchamos. Lo mismo, yo cuando quede un minuto subiré al podio y así nos quedan unos minutitos para unas preguntas. Ya, muchas gracias. Bueno, ok. Pues muchas gracias por la invitación a IPIS, a IDEA, la Unión Europea. La verdad es un gusto. Yo soy miembro del Consejo Regional de IPIS. Soy, de hecho, como lo decía Ricardo Uceda, yo creo que tengo como 20 y tantos años desde que se inició. Entonces, conozco bien. He tenido la oportunidad de venir a Perú varias ocasiones. Así es que, sin más, si podemos poner el video con el que voy a iniciar la plática. Si podemos poner el volumen.
No, a ver si tienes volumen. No sé si se puede subir más el volumen. Desmembrados encontrados ayer en Acapulco pertenecen al candidato a regidor por el PRI. Anoche al llegar a su casa, su auto fue interceptado por un hombre que le disparó en la cabeza. Dos hombres interceptaron al salir del hospital donde trabajaba como ginecólogo. Es el Fiscalía General del Estado de Guerrero informó el homicidio cometido en contra de Alfredo González Díaz, candidato del Partido del Trabajo. Asesinan al candidato del PRI a regidor de la comunidad de Choix. Dos candidatos a la presidencia municipal fueron asesinados este viernes mientras realizaban sus actos de campaña. Obviamente se está... Un sujeto le disparó en la cabeza en las calles del municipio. Candidato del PRI en la alcaldía de San Juan Campos. Evo Pérez Méndez fue asesinado por un comando estilado por indígenas sectales cuando viajaba con su familia. Se observa al candidato tirado en el piso boca abajo. Después de recibir varios impactos de bala de fuego, es pateado por dos sujetos para luego ser apuñalado en la espalda en repetidas ocasiones por uno de estos agresores. Esta mañana fue asesinado en Zapopan, Jaime Vera, que era precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal. Fue asesinado Manuel Hernández, una víctima más de la violencia política en esta campaña presidencial en este proceso. Bueno, lástima que no se escuchó el volumen, pero todas estas imágenes e información que vieron han ocurrido de junio de 2023 hasta el 17 de mayo pasado, es decir, hace unos días. Y bueno, yo lo que les voy a contar no es una historia gloriosa del periodismo. En esta historia no hay final feliz, o al menos aún no lo hay. Ya lo verán, lo han visto. Cuando recibí la invitación para venir a compartir con ustedes las experiencias periodísticas cubriendo la violencia política derivada del crimen organizado en México, pensé que sería adecuado advertirles que en cierta manera yo vengo del futuro. Así como los colegas colombianos nos advertían a los periodistas mexicanos sobre las violentas atrocidades que acompañaban a los viejos carteles encabezados por Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela, ahora nos toca advertirles a los mexicanos, a ustedes, de la siguiente fase. Ya sabemos de la barbarie que puede resultar cuando se enfrentan grupos rivales del crimen organizado. Sabemos de las masacres, de los cuerpos colgando de los puentes, de las bolsas que contienen diferentes partes de un mismo cuerpo que son dejadas por aquí y por allá. Hemos conocido en México que la violencia del crimen organizado toca a todos, estén implicados o no en actividades ilegales. Toca a las familias buscadoras que no encuentran a sus cientos de miles de desaparecidos. Toca a las personas migrantes que son interceptadas y ejecutadas por los grupos del crimen organizado. Toca a los jóvenes que son víctimas del reclutamiento forzado. Toca a las fuerzas de seguridad que mueren en enfrentamientos. Toca a activistas y defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Y por supuesto toca y se ensaña con los periodistas. Del año 2000 a la fecha se han documentado 164 colegas asesinados en México. De ellos, 44 han ocurrido de 2018 a la fecha, casi 8 periodistas asesinados cada año. El crimen organizado, por sí solo o en alianza con las autoridades, que en muchos casos son lo mismo,
es una amenaza letal para el periodismo. Claro, eso todo el mundo lo sabe. En México, por desgracia, no solo lo sabemos, lo vivimos. Recientemente la violencia del crimen organizado ha tocado con más fuerza a otro sector, a las y los políticos que participan en las diversas elecciones y a final de cuentas, pues tocan a la debilitada democracia que tenemos en muchos de nuestros países. Les decía que vengo del futuro para contarles lo que probablemente ocurrirá en algún tiempo en otros países de la región, incluyendo varios de Sudamérica. Los vínculos entre narcotráfico y política han existido desde hace mucho tiempo. Colombia quizá fue el primer país de Latinoamérica en que la tentación de pasar a la posteridad ejerciendo un cargo público hacía que los narcos sintieran un aleteo de mariposas en el estómago. No sé si recuerdan que la enorme vanidad de Pablo Escobar lo llevó a ser diputado por un poco tiempo. Y no es que todos los capos, sobre todo los grandes capos, quisieran aparecer en las boletas electorales. Algunos sí lo deseaban, pero en realidad en las viejas épocas los hombres del crimen organizado buscaban mayoritariamente financiar a políticos corruptos que les representaran y a través de ellos lograr influencia y protección para sus actividades. Con eso era suficiente. Pero, por desgracia, esa etapa en general ha sido rebasada. Ya no buscan ganar influencia entregando plática a políticos o impulsando a algunas figuras en particular. Claro, lo siguen haciendo, pero ya no es lo que más les atrae. Crecieron tanto, se empoderaron tanto, que el apetito se les abrió. La corrupción y las toneladas de dólares les ayudaron a abrir las puertas del sistema político. Lo que hoy estamos viviendo en México es un proceso de captura de la democracia por parte del crimen organizado. No es un proceso terso. La captura tiene un olor al viejo oeste, a plomo, a bala abierta, y se ha intensificado en los últimos años. Vivimos una descomposición de la democracia que se ha intensificado peligrosamente en tiempos recientes. Violencia política ha habido desde hace mucho. La disputa violenta por el poder siempre ha estado presente y se ha usado como una herramienta para derrotar físicamente al adversario, pero en los últimos 10 años, y esa es la parte del futuro donde vengo a alertarles, ha adquirido algunas características particulares. El elemento nuevo en la ecuación de violencia y disputa por el poder es la llegada de los grupos del crimen organizado. La violencia política se ha convertido en un instrumento común y recurrente para los grupos delictivos que buscan influir en la vida pública del país, ¿no? Por violencia criminal electoral nos referimos a cualquier acto organizado o amenaza por parte de organizaciones criminales que ocurre durante un proceso electoral, desde las fechas previas a la nominación para un cargo político hasta la fecha de las elecciones, con el propósito de intimidar, dañar físicamente, amedrentar o eliminar a un actor político. En los últimos años ha habido esfuerzos por tratar de dimensionar la magnitud de esta violencia en la política. Y un ejercicio académico periodístico en el que he participado ha contabilizado el número de asesinatos de autoridades electas, candidatas, personas funcionarias y militantes de partidos políticos. Entre 2006 y 2012 hubo 311 homicidios de este tipo. En 2018-2023 fueron 836. En menos de 10 años crecieron casi 300%. Y bueno, en el periodo de elecciones que acaba de empezar en junio de 2023 y donde pertenecen los videos que acabamos de mostrar y que acaba el 2 de junio próximo que tenemos elecciones en México, la violencia ha sido brutal. Un análisis aún inédito que les iba a mostrar, pero creo que no nos va a dar tiempo, nos da cifras reveladores. Desde el 1 de junio hasta el pasado 17 de mayo, la cifra de asesinatos candidatas ha sido de 36. Y si ampliamos un poco la lista a los familiares o integrantes del mismo partido en el que militaban las personas asesinadas, la cifra sube a 73. El video que vimos al principio, y lástima que no se escuchó el sonido bien, nos da una idea de la masacre de esta temporada, de un solo año. Y
Los periodistas hemos dejado registro de la evolución del crimen organizado en México. Ya no es tráfico de drogas. Del tráfico de drogas se extendieron a otras actividades. La hidra creció sin control. Hoy tienen ramificaciones que la verdad no pensábamos hasta hace muy poco. En México, las organizaciones cobran lo que llamamos derecho de piso. Es una especie de impuesto. El crimen organizado les cobra a los productores por cada kilo de limón y aguacate que sale de las huertas. Le cobra a los vendedores de pollo. Le cobran a los concesionarios del transporte público. Le cobran a cada pequeño comercio. Le cobran a las gigantescas mineras por cada kilo de mineral que sacan de la tierra. Y en un arrebato de locura, hay zonas en México donde cobran a las familias por cada hijo que tienen y por cada metro de fachada que tiene su casa. Por supuesto, cobran rescate por cada persona migrante que secuestran y cobran por muchas otras cosas más. Cobran, en más de un sentido, el derecho a la vida. Y a pesar de que eso implica millones y millones de dólares en ganancia, no se han conformado. Y pusieron sus ojos en los gobiernos locales. En México, los gobiernos locales son las autoridades municipales, que es la unidad política más básica del sistema de gobierno. Y al principio, cuando pusieron los ojos en los gobiernos locales, sus objetivos eran pues, muy utilitarios. Apoyaban con recursos económicos a las campañas, a cambio de que les permitieran colocar en los puestos encargados de la seguridad a personas que tendrían el control, lo que les ayudaría a tener una red muy densa de protección. Luego ya no fue suficiente con colocar a personas de su entorno en puestos de seguridad. Decidieron que, pues dado que los municipios tienen presupuestos económicos y algunos municipios tienen presupuestos económicos relevantes, se les antojaba también quedarse con una tajada. Así que a los cargos de seguridad sumaron la exigencia de que les entregaran los puestos relacionados con la asignación de obras públicas. Pues si había dinero, pues ¿por qué había de dejar pasar la oportunidad de ganarse una rebanada extra? Y entonces el crimen organizado afinó la estrategia. Se asociaron por las buenas o por las malas con empresas constructoras o de plano crearon las suyas propias, lo que les permitía además lavar el dinero procedente de otras actividades. Y bueno, el crimen organizado ha buscado a través de la violencia multiplicar y consolidar sus redes de protección, debilitar el sistema de seguridad y justicia, ampliar su acceso a recursos económicos, recopilar información sobre lo que ocurre en los territorios bajo su control. Yo creo que ese es el tema hoy. El control territorial lo tiene el crimen organizado. En algunos municipios del país la acumulación de hecho ha sido tal que ya no tiene necesidad de hacer uso de la violencia porque ya consolidó su influencia en la esfera política. Y por supuesto, pues esa penetración ha tenido consecuencias en el ejercicio periodístico en México. Hay zonas de silencio absoluta en muchas áreas del país, en donde los colegas se han visto forzados a no publicar información ante el riesgo de sufrir un ataque o ser asesinados. Iba a poner varias imágenes, pero ya no va a dar tiempo. En otros casos, bueno, donde los periodistas han hecho su trabajo y publicado información sobre la participación del crimen organizado en las elecciones, el desenlace ha sido trágico. Y aquí sí voy a pedir que si ponen la imagen número 3, por favor, Gerardo. Exacto. Esta información se publicó el 20 de febrero de 2017 y en una colega del norte de México, cuyo nombre era Miroslava Bridge, informaba con precisión cómo uno de los grupos afiliados al cártel de Sinaloa se había apoderado de gobiernos locales, cómo habían infiltrado los gobiernos municipales. 18 párrafos. Solo 18 párrafos con información que había estado reuniendo poco a poco y esos 18 párrafos provocaron que fuera asesinada. La siguiente imagen, que es exacto. El 23 de marzo, es decir, un mes y medio aproximadamente después,
a las 7 de la mañana, mientras esperaba en su auto a que su hijo saliera de la casa para llevarlo a la escuela, un sicario se colocó delante del automóvil y le disparó en 8 ocasiones. Su crimen sigue impune. Se comprobó que su asesinato lo ordenaron los grupos criminales que se habían hecho del poder y se habían aliado con políticos. En estas zonas del país, que se multiplican enormemente y son zonas de silencio absoluto, por supuesto que no es sencillo hacer una cobertura periodística de la violencia criminal electoral. Es complicado, sobre todo en los lugares en donde la debilidad de las instituciones públicas frente al crimen organizado pues les impide garantizar la seguridad, o en donde las estructuras ya han sido tomadas por el crimen organizado. Aún así, muchos periodistas insisten en sus esfuerzos porque la información sobre este fenómeno se conozca, pero ante el alto nivel de riesgo que corren, han tenido que adoptar algunas estrategias. Algunos medios locales han preferido olvidarse, con lo cual se perpetúa el tema del silencio de los temas de violencia. Omitieron publicar las secciones dedicadas a este tema. Hubo un caso muy particular en que uno de los periódicos más importantes, justamente en este estado donde ocurrió, publicó una carta abierta pidiéndole al crimen organizado permiso para poder seguir ejerciendo el periodismo. Sobre todo medios pequeños han renunciado a hacer las coberturas y han dejado que medios un poco más grandes, de fuera de ese estado, de la capital del país, pues cubran y atiendan en exclusiva los hechos. Otros periodistas han decidido enviar la información a sus compañeros de la capital, ya sea regional o capital nacional, para que la publiquen sin nombre o incluso le pongan el crédito de otra persona. Los periodistas locales evitan realizar coberturas en ciertos municipios. En otras zonas, las radios han cedido y ya no transmiten temas de seguridad. Y optaron mejor porque a pesar de que ocurran los hechos en la zona donde ellos están, pues que les llegue desde fuera, sin crédito, sin nombre alguno, sin responsable. No han dejado de escribir, pero los periodistas no acuden solos a las coberturas, van en grupo y pocas veces aparece su nombre. Si ustedes checan las notas, van a aparecer firmadas por la redacción. En otros casos, pues la violencia lleva a que cierren periódicos y desaparezcan estaciones de radio. Zonas de silencio nuevamente, como en una zona en Zitácuaro, Michoacán. En el 2021, el 31 de enero y 16 de marzo, asesinaron a 2 periodistas. Pero junto con el asesinato de ellos, también cerró un periódico municipal y un noticiero radiofónico. Cesaron sus actividades después de 20 y 25 años. Y bueno, pues ante la escalada de violencia en periodos electorales, los esfuerzos desde la academia y el periodismo se han centrado en tratar de entender la violencia criminal electoral a partir del análisis. Yo participo en 2 esfuerzos cuyos nombres son sintomáticos. Uno se llama Votar entre balas y el otro se llama Urnas y tumbas. Y lo que buscamos es, desde el periodismo, contribuir a registrar, a crear memoria histórica, a evitar que la información sobre la violencia se limite solo a dar cuenta de los actos, ¿no?, que ocurren en esa frágil democracia mexicana. Y es obvio que el impulso de cualquiera de nosotros como periodistas sería indagar, revelar, mostrar los nexos del crimen organizado, exhibir a los políticos que representan a los criminales, pero ya vimos que en un país en el que la impunidad es casi total, ceder a ese instinto periodístico significa ponernos una diana en el pecho. Por eso les decía que esta no es una historia gloriosa, pero es la mejor historia posible. Habrá otros tiempos en que sea posible hacer la tarea completa. Ya vendrán los tiempos, esos tiempos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. Bien decías, estas historias no tendrán final feliz porque no hay forma de que tengan final feliz, pero aspiramos a que tengan un final justo, ¿no? Y ese final justo pasa porque todos estos asesinatos
no queden impunes y porque quienes la ejecutaron y los ordenaron paguen por esto. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas porque hay una mesa que tiene una conexión virtual y la ponente que está ahí no podrá quedarse más tiempo, pero María Belén, José María, Ignacio van a estar aquí hoy, van a estar aquí mañana, vamos a tener tiempo en el café y en los breaks porque nos quedaríamos media hora preguntando y la cercanía de muchas historias nos jala y nos conmueve. Así que gracias María Belén, José María, Ignacio, un aplauso, por favor. Y estoy convencida que van a ser muy abordados en los ratos que nos quedan. Yo le voy a dar pase a mi colega Rodrigo Salazar Zimmerman, que va a moderar la mesa siguiente, y les pedimos, Rodrigo, si vienes para acá y tú ya anuncias la mesa que viene. Así que de mi lado, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, a los periodistas de regiones, a los periodistas extranjeros. Es un gusto encontrarnos, un gusto conversar. Pasamos ahora a una sección un poquito más técnica del evento. Vamos a ver herramientas digitales que provee el servicio de Google News Initiative para que podamos mejorar nuestro alcance digital, para mejorar nuestro tráfico y sacar algunas ideas. Tendremos algunos casos prácticos aquí de algunos medios de comunicación que han trabajado el panel con nosotros, los talleres con nosotros, perdón, para ver de qué manera ustedes pueden verse beneficiados en sus medios de comunicación más adelante. Yo creería que Google estaría muy interesado en que ustedes puedan participar también más adelante. Tenemos en la mesa, de manera presencial, aquí les pido por favor que pasen a sentarse a Wilmer Crespo, editor web de La República, y a Cintia Coronado, coordinadora general de Inforregión. Ellos nos estarán brindando sus experiencias con los talleres brindados por Google el año pasado. Y desde Buenos Aires tenemos conectada a Connie Niebuhr, gerente de Relaciones con la Industria de Noticias de Google. Creo que ya me parece que pueden verla conectada en el Zoom, me parece. Quisiera, mientras esperamos a la conexión, hacer un breve anuncio de servicio público. El día de ayer, en el Consejo de la Prensa Peruana, renovamos o instalamos lo que es nuestro Tribunal de Ética, que es un organismo autónomo, paralelo al Consejo de la Prensa, que se encarga de dirimir conflictos éticos en los asociados del Consejo de la Prensa Peruana. De aquí varios son parte, de aquí varios han alguna vez tramitado algún caso con el tribunal. Tenemos a Inforregión, República, RPP también, Infobae es parte, Sol TV también, entre otros más. Es un mecanismo para que ustedes mismos puedan también tramitar quejas contra algún medio de comunicación del Consejo de la Prensa Peruana, si es que lo encontraran así, o dirimir algunos casos adicionales. El tribunal está abierto para que ustedes puedan ser afiliados de manera totalmente gratuita, ¿cierto? Y podamos discutir desde allí algunos conflictos éticos importantes. Durante hoy y mañana también, si quieren, podemos conversar, pueden acercarse para ver cómo tramitar una posible afiliación al Tribunal de Ética, ¿no? Insisto que es totalmente gratuito. Muy bien, pasamos a conversar un poquito respecto de estos talleres. Les explico cómo hemos trabajado. El Consejo de la Prensa Peruana y Google tienen una alianza para brindar capacitación a periodistas regionales, periodistas de Lima, de varias zonas del país, para que puedan mejorar su tráfico, puedan mejorar su alcance, sobre todo en el aspecto digital. Y quisiera comenzar con Connie. Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Connie, agradecería que nos pudieras explicar un poco la relación que ha mantenido Google con el Consejo y también más o menos cuál es el enfoque de estos talleres que se han brindado tanto a nivel nacional como internacional. Sí, claro. Bueno, antes que nada, si se escucha bien, quería agradecerles por el tiempo, es un placer estar acá.
agradecer por la invitación a participar. La verdad es que hace ya unos años que trabajamos de cerca con el Consejo de la Prensa, pero la realidad es que con muchas asociaciones a nivel regional. Desde Women's Initiative tenemos un equipo especialmente dedicado a trabajar con asociaciones en el mundo y en la región. Y es un equipo que se dedica a este trabajo en busca de, o con el objetivo de hacer alianzas con asociaciones e intentar apoyar a los medios a lograr la sustentabilidad, ¿no? O la transformación digital. En particular en la región, y puedo aquí presentar mi pantalla, así se ve. Hemos hecho muchos, digamos, no sé si, bueno, no se va a estar viendo mi pantalla, pero lo puedo compartir de todas maneras. En la región, solo en 2023, hemos hecho más de 12 laboratorios que son programas de negocio, ¿no? Que hemos hecho a través de asociaciones locales para medios de comunicación. Y hemos apoyado más de 160 medios en la región. Es un número para nosotros récord, porque no son solamente capacitaciones, sino que son programas en los que apoyamos a cada uno de esos medios de manera muy personalizada, ¿no? En un trabajo muy de cerca con ellos para ayudarlos a identificar oportunidades de mejora. Ahí me comentan que ya puedo presentar, si puede compartir mi pantalla, si me da un minuto. Y les presento. Van a estar viendo aquí también, posiblemente me vean en pantalla, me cuentan si no es así. Sí, te vemos, Connie. Buenísimo. Entonces, esto es un poco el foco que hemos tenido el año pasado en trabajo con asociaciones únicamente, ¿no? Hemos trabajado con más de 22 medios. Aquí ven muchos de ellos. Algunos, como verán, son medios nacionales y otros tal vez son regionales o más pequeños o medianos. La realidad es que este tipo de laboratorios que nosotros hacemos, los hacemos a nivel global, los hacemos en todo el mundo, en muchísimos países del mundo, con medios de todos los tamaños, medios grandes, medios pequeños, medios medianos. Hay medios que participan que son digamos, que están compuestos por 2 personas nomás, nacionales, como ven aquí, medios internacionales también. Y creo que cualquiera se puede beneficiar, ¿no? De estos laboratorios. Siempre encontramos oportunidades de mejora, tanto en medios, digamos, en medios de todos los tamaños. Entonces, resaltar un poco esto, ¿no? El impacto que intentamos buscar a nivel país, entender las necesidades que tiene cada uno de ellos. En particular en Perú, tuvimos dos laboratorios, un laboratorio específico donde se trabajó mejorar las oportunidades de audiencias de cada uno de los medios. Con audiencias me refiero a mejorar la relación con sus audiencias, el entendimiento de su data, poder entender cómo llegar mejor a sus audiencias y cómo retenerlas dentro del sitio, cómo conocer mejor a quién le están hablando y poder así adaptar sus mensajes para generar una mejor relación con ellos y poder retenerlos, ¿no? Algo que hoy en día es tan relevante. Y algunas herramientas que usan en ese proceso, tanto desde el punto de vista periodístico como del lado de negocio, para poder aprovechar esas audiencias de la mejor manera. No sé si respondí, Rodrigo, a la pregunta. Sí, Connie, claro que sí. Quisiera preguntarte cuáles son los resultados agregados que han podido encontrar ustedes luego de estos 2 talleres el año pasado. Bueno, hemos tenido a nivel nacional impactos muy buenos, a nivel global también. La realidad es que en muchos de estos talleres recibimos muy buenos resultados
no solo desde el punto de vista cuantitativo, que ya te voy a contar más, sino también desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque genera digamos, mayor interacción de los medios, mayor compromiso, que entiendan cómo esto los puede ayudar a mejorar en el corto y digamos, no solo en el corto plazo, en métricas concretas, sino también en el mediano plazo. Déjame que te comparto más. Aquí. En el laboratorio de audiencias que hicimos en Perú, del cual participaron 15 medios, y lo hicimos en conjunto con la consultora Blue Engine, vimos que la audiencia, y aquí se trabajó audiencia en todo lo que eso significa, ¿no? Se trabajó audiencias en redes sociales, audiencias dentro del sitio, audiencias del newsletter, digamos, en muchos de los productos, intentando identificar oportunidades de mejora y acciones concretas, ¿no? Algo bueno que tienen estos laboratorios, que no te mencionaba, es que tienen una parte de capacitación muy importante y una parte de acompañamiento específico, ¿no? Una parte de mentoría personalizada, con un consultor asignado que se reúne una vez por semana, una vez cada 2 semanas, analizan el sitio, entienden sus necesidades puntuales. Digamos, entendemos que la necesidad de cada medio es diferente. Bueno, estos programas es que digamos, se adaptan a la necesidad específica de cada uno de ellos. En términos generales, vimos muy buenas métricas, o sea, porcentajes de más de 2 dígitos, 188% en las métricas de audiencia web. Estos son mejoras en páginas vistas, en usuarios únicos, en permanencia dentro del sitio, en tasas de rebote, o sea, disminución de tasas de rebote. Y vemos que la audiencia se multiplicó en promedio en 2.9 veces. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, los valores fueron muy buenos. Ya tenemos aquí a Cintia también y a Wilmer de medios que han participado y tal vez puedan contar ellos mejor sus experiencias y sus datos particulares, ¿no? Pero no solo eso, sino como te decía antes, la parte cualitativa creo que también es muy importante, porque parte de este programa lo que busca es que cada medio pueda definir objetivos, que lo llamaban objetivos SMART, que son objetivos específicos, medibles, el medio pueda definir objetivos concretos a trabajar. Y lo bueno de esto es que pone a todas las áreas dentro de la organización, tanto el área editorial, áreas de negocio, de data, del producto, en muchos de los medios que tienen, ¿no? Muchos equipos especializados que se dedican a cada una de estas áreas, a poner objetivos comunes, a trabajar en conjunto sin un mismo norte. Y muchos de ellos no tenían objetivos comunes, no tenían un objetivo concreto planteado, ¿no? Y aquí vimos que, digamos, un aumento en los objetivos planteados, un aumento de 146%. Esto es muy bueno porque significa que los ayuda a definir un horizonte y un plan de acción que probablemente también traiga mejoras en el mediano y el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo a rescatar de estos laboratorios, que se trabaja no solo en buscar una mejora hoy, de implementaciones, de mejoras en el corto, sino también en el mediano plazo. Bien, gracias Connie. Y una última pregunta, quizás adelantándome a las que pueda hacer más adelante el público. ¿Tienen pensado ustedes en Google hacer un taller similar en lo que resta del año para otros medios de comunicación? Es una muy buena pregunta. Tenemos, lo voy a responder en 2 partes. La respuesta corta es sí. Sí estamos pensando hacer más capacitaciones, hacer más programas en toda la región. Sí queremos seguir trabajando con la industria, con CPP y con medios tanto en Perú, o sea, en Perú y en la región. Estamos planeando capacitaciones específicas para el mercado peruano y ya les vamos a contar cuando eso esté agendado. Pero también tenemos, y es bueno que lo sepan, un sitio web donde hacemos con frecuencia capacitaciones sobre herramientas para periodistas, para equipos de negocio, para equipos comerciales, de data, técnicos incluso, todo relacionado a medios, o sea, 100% dedicado específico para medios, con herramientas de Google o herramientas que son útiles para
de comunicación, tanto periodistas como otras áreas del negocio que les puedan ser útiles. Y eso, digamos, lo anunciamos vía la página, pueden registrarse y aproximadamente cada 3 semanas o 4 semanas tenemos distintas capacitaciones a las que pueden acceder de manera gratuita. Muy bien, Connie, muchas gracias. Pasemos ahora a contar un poco los casos. Perdón. Sí, adelante. Que luego puedo compartir el link para que los que estén interesados puedan registrarse. Perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces ahora a discutir un poco más los resultados que han tenido los medios de comunicación que han trabajado estos talleres con Google el año pasado. Tenemos, como ya los presenté, al medio Inforregión, que está enfocado en el oriente peruano, y al diario La República, un diario de alcance nacional. Quisiera comenzar por el lado de Inforregión. Cintia, si me pudieras contar a nivel agregado, a nivel general, ¿cuáles han sido los principales resultados que han podido obtener? Y luego, si quieres, pasamos a conversar un poquito más acerca de los aprendizajes logrados. Nosotros tenemos preparada una presentación, de hecho, en la misma diapositiva, Connie, no sé si nos puedes ayudar, justo la siguiente es de nosotros. Bueno, como mencionaba Rodrigo, para quienes no nos conocen a detalle, nosotros somos un medio especializado en noticias ambientales y lucha contra economías ilegales, principalmente en la selva central. Estamos principalmente presentes en Junín, Huánuco, Ucayali, Pasco y Madre de Dios. Y de hecho, nuestros resultados para la primera etapa al inicio eran mucho más altos que estos que vemos aquí, que es un aumento de usuarios totales del 14%, un aumento de usuarios activos, un aumento de usuarios web. Y esto se da por algo, y aquí está el primer aprendizaje que no tiene mucho que ver con el laboratorio, que es importante contarles. A nosotros como Inforregión, el mes anterior al inicio de este laboratorio, tal cual como lo dice nuestro director, se nos quemó la casa. Nosotros, antes de entrar a este laboratorio, tuvimos una caída de toda nuestra web y la pérdida de 17 años de información de todo lo que nuestros periodistas habían producido. Entonces, nuestra meta con el laboratorio de Google fue recuperar con una página completamente nueva, hecha de cero y solo con el posicionamiento que Inforregión ya tenía, por lo menos el alcance que teníamos en septiembre, que es cuando sucede esto. Entonces, este resultado de un 14% a referencia de septiembre es hablando de que empezamos desde cero. Esto habla mucho de la resiliencia y el esfuerzo sobrehumano que hizo el equipo, sobre todo de haber tenido que crear una web nueva por completo en un cosa de 2 días, porque obviamente no podíamos estar sin la plataforma. Y esto sí lo menciono y es importante porque nosotros como periodistas y en especial quienes ejercemos periodismo de investigación, tenemos que recordar que la audiencia que nos va a leer tiene que poder tener acceso y no podemos descuidar esa parte de soporte digital y sobre todo ya de lo que ha hablado Connie, de cómo es que la audiencia va a consumir nuestro contenido. Sobre una investigación que puede ser muy interesante, pero se queda tal vez en un post muy largo de 3 o 4 páginas y no emigra a ser un reel atractivo, un video, un resumen, y no llega a venderse de todas las formas en las que puede venderse para que ese esfuerzo de este periodista, que probablemente con mucha pasión ha levantado algo que es muy importante, llegue a más personas, más allá de las personas que ya son un público cautivo. Entonces, eso hicimos nosotros durante la primera mitad, que fue la etapa en la que tuvimos este acompañamiento del que habla Connie, y hay una segunda etapa que ya corre de enero hasta junio, en la que estamos nosotros todavía implementando y continuando con metas adicionales que nos pusimos en diciembre hacia junio. Entonces, nosotros a la fecha, ya de enero a abril, ya hemos tenido, con los aprendizajes que hemos tenido en el laboratorio, un 29% de aumento de usuarios totales, 36% de aumento de usuarios activos, y hemos aumentado una métrica más que tiene que ver con redes sociales, que utilizando estos aprendizajes tenemos ahora un 74% más de interacciones en redes. Y esto sucede porque en Inforregión, siendo un equipo relativamente pequeño, nuestro equipo de prensa son algo de 10 personas para todas las regiones que cubrimos, optamos por
quedarnos con la metodología de laboratorio y hoy por hoy no son 3 o 4 personas, sino es toda Inforegión que está dentro de la metodología que gracias a este laboratorio implementamos. Siguiente, por favor. Entonces, sobre las capacitaciones, como mencionó Connie, lo interesante es que eran espacios que nos obligaban a sentarnos a planificar. Y eso es algo que a veces la coyuntura no nos lo permite porque estamos siempre produciendo información, atendiendo urgentes. Y de hecho, al inicio era bastante complicado porque era, ok, nos vamos a sentar, vamos a tener una meta para 2 semanas y en 2 semanas nos juntábamos y todos decíamos que algo pasó porque hubo una investigación que queríamos hacer, salió una nota, salió lo otro. Y este espacio nos acostumbró a separar esta hora cada 2 semanas en la que todo el equipo se sienta a ver qué hemos hecho, qué hemos logrado, qué temas hemos tocado, qué temas estamos dejando de lado, en qué regiones estamos más presentes, dónde hemos rebotado con nuestras noticias y nos obligan, o sea, nos obligó, pero también nos acostumbró. Y eso es una buena práctica que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Y además, este espacio de co-creación es un espacio en el que no hay jefes. Es un espacio donde hay una libertad total de que un corresponsal, un editor, el director periodístico, el director de proyectos, un encargado de proyectos, puede decir, oye, tengo esta idea loca y probemos, ¿no? Porque igual son 2 semanas, equivoquémonos rápido, que es mucho lo que decía nuestra asesora. Equivóquense rápido, todo es un piloto, prueben y jueguen con ideas nuevas. Al final de cuentas, no esperen a tener un súper proyecto para empezar a implementar. Entonces, el primer gran aprendizaje es no dejen que la coyuntura les impida seguir creando, ¿no? No se queden con eso. Siguiente. En cuanto a las herramientas, primero que nada, sí que parezca eso, por favor. En cuanto a las herramientas, nosotros empezamos a utilizar para poder facilitar nuestras mediciones, Metricool para redes sociales. En realidad sí, lo recomiendo muchísimo, incluso en su versión gratuita, porque te permite leer métricas de manera muy visual, sin ser un súper experto, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. En equipos pequeños probablemente hay medios aquí que no tienen un community manager o en el que el periodista es el mismo community manager. Entonces, estas herramientas que te dan estos bits chiquitos que te pueden servir sin que lleves un súper diplomado, un súper curso, en realidad son bastante útiles y sobre todo para mantenerte actualizado, porque siempre están enviando boletines y invitando a webinars gratuitos. En cuanto al Google Looker, esta herramienta sí es una herramienta que nosotros la utilizamos hasta el día de hoy y que ha decantado en todas las áreas de Inforegión. Google Looker es la única herramienta, hasta donde yo sé, gratuita que permite generar tableros interactivos en base a cualquier información que nosotros querramos sistematizar. Entonces, si antes yo tenía que entrar al Analytics y buscar mi data para saber cuál era la nota más leída, yo ahora, en menos de 5 minutos, puedo generar un informe de en qué semana, cuál fue la nota más leída, en qué zona. También puedo saber cuál de mis periodistas ha producido más, qué temas hemos tocado, cuántas notas hemos hecho, qué rebotes hemos tenido. Y en cuanto a proyectos, qué se ha hecho en ese proyecto, qué corresponsal ha generado más información, cuántas notas han sido investigaciones a profundidad, cuántos han sido rebotes que nosotros hemos hecho a otros medios. Toda esa información que antes nos costaba probablemente un día entero procesarla, con esta herramienta, una vez que uno hace el esfuerzo de entenderla, capacitarse y crear el dashboard, porque sí puede ser un poco pesado, ya luego camina sola. Y como tercera herramienta útil, que de hecho ya es básicamente la metodología que fue parte de todo el laboratorio, es que Claudia, que era nuestra asesora, utilizaba el Scrum y el Design Thinking para todo el proceso. Nosotros como Inforegión nos hemos quedado con esto y cada 2 semanas tenemos estas tareas con metas SMART, no salimos de ninguna reunión sin agenda, quién va a hacer qué, cuánto, cómo se va a medir y cuándo tiene que estar listo. Y este pensamiento y este switch nos ha permitido eliminar casi por completo reuniones en las que se queden quedar, conversaciones que pudieron ser un WhatsApp y correos que pudieron ser una llamada. Nos ahorramos muchísimo tiempo. El aprendizaje con estas herramientas para nosotros es que hay que invertir tiempo, dinero y energía en herramientas que nos quiten de encima lo operativo justamente para poder tener espacio para crear. Y sí, es importante de todas maneras como medios
que midamos cómo estamos llegando a nuestra audiencia, porque sin eso pues no hay forma de mejorar y solamente estamos investigando por el gusto de investigar, que obviamente es algo que sabemos que no funciona. Y el último, que sí me parece más importante, y aquí me voy a detener un tiempo, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto? Ya. En cuanto a gestión de talento humano, lo más importante para nosotros fue que todo el equipo se involucró con todas las metas. Nosotros, como dije antes, todo el equipo está metido en nuestras planificaciones de 2 semanas. Todo el equipo sabe, cada persona, cómo lo que está haciendo aporta a la meta global, que nosotros tenemos ahorita 3 indicadores que los hemos elegido y absolutamente todo lo que hacemos está alineado a esos 3 indicadores. Si no aporta esos 3 indicadores o no encontramos la forma, simplemente no es prioridad. Y esa es la forma en la que nosotros nos planificamos ahora. Durante el laboratorio y como resultado, nosotros nos hemos capacitado en la redacción SEO, nos hemos capacitado en inteligencia artificial. Todos nuestros redactores saben diseño básico gracias a Adobe Express, que también es una herramienta de Adobe muy similar a Photoshop, Illustrator. Nos capacitamos con Jesús Raimundo en redacción y fue un taller que co-creamos con él, porque justamente nosotros veíamos las necesidades que teníamos y ahí fue que lo buscamos. Implementamos una matriz de seguimiento también que es muy, muy útil hasta ahora y que de hecho está conectada al Looker. Entonces, básicamente eso camina solo y cada redactor hace seguimiento de sus metas, pero también puede ver sus resultados cuando quiera, sin necesidad de decir, por favor, pásame un informe de cómo me ha ido este mes. Y eso es muy rico porque les permite a ellos medirse más allá de que los jefes los estén monitoreando. Y finalmente, obviamente, dentro de todo lo que tiene que ver con redes, nosotros hemos elegido priorizar Facebook porque nuestra audiencia en provincias lee más Facebook que otras redes y TikTok como contenido audiovisual. Entonces, lo último, por favor. Última diapo. En resumen de todo lo que he dicho, la coyuntura no puede quitarnos la oportunidad de crear, lo primero. Lo segundo, inviertan tiempo, dinero y energía en herramientas que les quiten de encima el operativo. Y lo tercero, que es lo más importante para mí, es que una agencia de prensa, al igual que cualquier equipo o empresa, no puede crecer si los miembros no entienden su rol dentro del rompecabezas y el propósito de ese rompecabezas, los principios de ese rompecabezas, los principios de ese medio. En nuestro caso son el enfoque de género, interculturalidad, interseccionalidad, ver temas de derechos humanos, defender el tema ambiental, hablar de defensores ambientales. Y ese foco está presente en todos los espacios de planificación y sin esos espacios de planificación que gracias al laboratorio ahora tenemos bien instituidos, no estaríamos alineados al nivel en el que estamos ahora. Gracias. Gracias, Cintia. Pasemos a ver el caso de la República. Pasamos de un medio local a un medio nacional. Wilmer, cuéntanos un poco tu experiencia con los talleres de Google. ¿Qué puedes haber sacado en términos de aprendizajes y resultados agregados? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, respecto a la pregunta, primero quiero poner en contexto que este taller creo que fue uno de los primeros acercamientos de Google para con los medios, bueno, principalmente los medios digitales. Y es importante, ¿no? Es importante porque, como ustedes saben, pues Google es digamos, el gran distribuidor de las noticias a nivel mundial y no necesariamente a veces, digamos, tenemos contacto directo con ellos, ¿no? Nosotros, creo que todos los medios, y acá hay varios medios presentes, competimos por aparecer en Google, pero a veces no recibimos necesariamente ese feedback y este taller fue importante por ello, ¿no? Para tener una retroalimentación de lo que ellos piden, de lo que ellos buscan, de cómo tener buenas prácticas para posicionar en Google. En ese sentido también valoramos, porque este trabajo no solamente fue con medios nacionales, sino también con medios, entiendo, chilenos, con los cuales pudimos compartir experiencias y compartir, bueno, también dramas. Y justamente eso es lo que yo quería compartir, hablando o tomando lo que comentó Cintia previamente, ¿no? Ellos con el tema de la caída de la web, pero nosotros ya con un medio de repente con varios años en lo que es en el campo digital, pero sí con cada año presentándonos nuevos retos, ¿no? En el caso de cuando empezamos el taller,
nosotros teníamos, si bien es cierto, un tráfico importante a nivel Perú, a nivel internacional, a nivel de tráfico orgánico por Google o tráfico por redes sociales. Sin embargo, la mayor parte de este tráfico era de usuarios ocasionales, ¿no? O sea, usuarios que venían a una nota y se iban rápidamente. Y nuestro objetivo en este taller con Google fue avanzar o crecer en cuanto a la retención de usuarios o a tener más usuarios recurrentes, ¿sí? En ese sentido, a nivel cuantitativo, por lo menos, nosotros sí dimos un gran paso porque nos permitió crecer en esos 4 o 5 meses que estuvimos con el laboratorio en un 18% en usuarios recurrentes. Para nosotros eso era un número que no lo habíamos visto antes y por lo tanto a partir de ahí empezamos a seguir algunas recomendaciones que nos dieron en el taller y creo que desde ese punto de vista cuantitativo, que es algo que se puede medir y que rápidamente uno puede convencer a la redacción de que más o menos por dónde está el camino. Así que otro aprendizaje que podría mencionar de esto es lo que ya había también comentado Cintia, ¿no? Nosotros como periodistas a veces somos un poco, digamos, hiperactivos, a veces nos distraemos fácilmente en diversas noticias, ¿no? Porque a veces uno como responsable del equipo está en diversos temas y nos cuesta un poco hacer el trabajo tipo de oficina o tipo de estar midiendo o sentándonos semanalmente para medir, para sacar conclusiones, para poner metas. Entonces, de ese punto de vista, el taller también prácticamente nos obligaba a ello, ¿no? Porque nos reunía semanalmente a entregar los resultados de lo que se había planteado en la semana anterior, o las metas o los avances, ¿no? Al principio como que no entendíamos un poco la lógica, pero después sí, ¿no? Porque eso en realidad era la práctica que debemos tener siempre, o sea, porque si no estamos como que avanzando, no sabemos si mucho o poco, o estamos trabajando como que a ciegas. Entonces, el taller nos permitió ordenarnos en ese sentido. Al principio no entendíamos a Claudia Cruz, que era nuestra tutora, Claudia Cruz de Guatemala, pero luego ya al final fuimos amigos, ¿no? Entonces ya nos entendimos mejor y creo que si nos está viendo le mandamos un saludo, pero es eso, ¿no? Creo que el trabajo, digamos, de ordenarnos, a nivel cualitativo, de ordenarnos y de valorar las reuniones puntuales, las metas, los plazos, los objetivos, ¿no? En este caso, el objetivo SMART que teníamos nosotros era el de incrementar los usuarios recurrentes y como les mencioné previamente, aumentamos en casi 20% y considero totalmente un logro porque a partir de ahí ya hemos ido creciendo en los últimos meses y estamos en ese camino. Por ahora puedo agregar. ¿Cómo fue, Wilmer, la gestión de personas y de periodistas dentro de República? Comentaban tú y Cintia que, claro, la vorágine del día evita que puedas sentarte a planificar. ¿Cómo impactó esto en el manejo del equipo digital de República? Bueno, a diferencia de repente de un medio tradicional, digamos un impreso, o no sé si a nivel de televisión también, nosotros los periodistas trabajamos no solamente con periodistas, ¿no? Sino también con ingenieros, con analistas, etcétera, etcétera. Y el trabajo de este laboratorio era también reunirlos a ellos, ¿no? O sea, convencerlos a ellos del trabajo que había que hacer semanalmente. Y como ya decía, al principio les costó un poco, tanto al equipo de redacción, porque trabajó un equipo de redacción y equipo de ingenieros, pero luego ya fuimos entendiendo esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, había cambios muy sencillos que hacer a nivel de home o de nivel de portada de República, como mover una grilla de sociedad que estaba como que en el último piso, ponerlo en el segundo piso, segundo nivel, para que esté como que más, digamos, abierto, más expuesto. Y ese cambio, hasta antes del taller, o sea, para ese cambio nosotros teníamos como que, no sé, mandar un correo, esperar una semana, hablar con el responsable de la otra área. Entonces, al estar involucrado en este taller, pues prácticamente estábamos como que todos obligados a esa misma meta, ¿no? Entonces, eso era una cuestión de minutos tomar esa decisión. O como, por ejemplo, el cambio de cambiar la alerta en el home de República, ¿no? De que sea un poco más variado, con diversos temas, y no solamente como era hasta ese entonces, de poner, no sé, el precio del dólar todo el día, ¿no? Entonces, para eso, anteriormente al taller, pues había todo un trámite, una burocracia que hacer, pero a partir del taller comprendimos todos los integrantes de las diversas áreas, que a veces son decisiones simples y simplemente hay que enfocarnos y cambiar y medir, y si funciona, continuamos con ello, y si no, pues retrocedemos y buscamos otro camino.
Gracias. Y una pregunta a ambos. ¿Los resultados que han tenido durante los talleres han sido sostenibles a lo largo del tiempo? Los aprendizajes sí, entiendo, ¿no? Y eso permite que pueda haber un crecimiento constante. Pero en cuanto a resultados puros y duros, Cintia, en el caso de Inforregión, ¿cómo lo han visto a largo plazo? Lo interesante es que nosotros ahora tenemos en nuestro Sprint Backlog, que es como que la lista de tareas que tenemos cada 2 semanas, esta idea de que, claro, todo es un piloto. Entonces, sí hay mejoras que se volvieron permanentes y que ya están en una lista llamada cosas permanentes como resultado del laboratorio. Entre ellas está, por ejemplo, la capacitación continua de los editores en SEO, sobre todo. Tenemos este juego más o menos medio raro en el que tenemos una herramienta que nos mide el SEO en las notas, por ejemplo, y hay un número mínimo sin el cual la nota no se puede publicar. Y el redactor puede estar llorando porque está en 89 y si no está en 90, la nota no se publica. Entonces, es casi un juego, pero son mejoras que se han mantenido a lo largo del tiempo. Los cambios que se han dado a nivel de redes sociales, a nivel de cada cuánto se actualiza el home, por ejemplo, como dijeron de la República, cada cuánto se hacen, por ejemplo, las campañas, cuál es el tratamiento que se da para las efemérides, para los especiales, la fórmula que funcionó una vez y la repetimos una y otra vez porque nos hemos dado cuenta de que nos da mejores métricas para coyunturas específicas, sí se mantienen a lo largo del tiempo, además de, obviamente, tener el espacio de seguir probando con otras cosas que se van sumando. Y ustedes, Wilmer, en el caso de República, ¿cómo han notado la sostenibilidad a lo largo del tiempo de los resultados de los talleres? Sí, hasta diciembre del año pasado nosotros habíamos crecido en cuanto a esta meta SMART en un 18%, como mencioné. Para verano de este año podría calcular que crecimos en un 25%, contando desde el inicio, y sí ha ido, digamos, paulatinamente incrementando el número de usuarios recurrentes. Creo que la idea era que se mantenga justamente, ¿no? De hecho, cuando terminamos el taller, incluso nos propusieron otra meta para poder retomar en el siguiente taller, que creo que justo estaban comentando hace un momento. Y bueno, tenemos ahí la meta pendiente, estamos a la espera del inicio del taller, a Google, hay un mensaje, y bueno, tenemos una meta para Instagram, para la cuenta de Instagram, pero es algo que nos lo tenemos como pendiente, pero igual vamos avanzando a nuestro ritmo y creo que, respondiendo a la pregunta, es sí, que sostuvimos el crecimiento a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo creo que ya hemos expuesto ambos de que se mantiene en la práctica. Perfecto. Quisiera abrir un espacio de preguntas de parte del público, ya sea a Cintia, a Connie o a Wilmer, respecto de los talleres y los resultados que hayan podido tener. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta o algún comentario? Maritza, sí. Les agradecería que puedan ponerse de pie, decir su nombre y el medio al que representan y de qué región. Un instante, perdón, Maritza, que podamos tener un micrófono, porque no nos puede escuchar si es que no es con un micro. Buen día con todos. Maritza Ramírez, vengo de la provincia lejana de Jaén, muy cerca al Ecuador. Para Wilmer de la República, ¿cómo es que vienen trabajando ustedes el tema digital, que veo que lo están avanzando mucho, pero cómo es que están dejando el lado de la prensa escrita en sí, el papel, la República, que entiendo yo la gente cada día lee menos, pero aún hay gente que se va a un kiosco y quiere enterarse de lo que pasa en su ciudad, en su provincia, en su país a través de un periódico, de un diario escrito? Y yo dirijo un diario local en Jaén, entonces y soy testiga de cómo ha ido la prensa escrita cada vez decayendo. Y para Connie, si es que también quizá tienen esa mirada a diarios, a medios de provincia que están camino a digitalizarse, quizá darles la mano, darles las herramientas, porque entenderán que si se centra esto en la capital, en las provincias uno como que se siente aislado de la tecnología y cómo podré persistir todavía y tener en nuestras manos un diario, ese rico olor a papel, aunque se persista y se dice que vamos a ser devorados por la tecnología,
Hay mucha gente que dicen que la prensa, la lectura, el leer una noticia en el papel nunca va a morir y yo espero que eso así sea. Gracias. Hay una pregunta más allá. Ok. Edwin Koopman de Holanda. Mi pregunta es en qué términos o en cuánto en todo ese proceso se ha también tenido que adaptar o cambiar o hacer concesiones al contenido de las noticias o de las historias. Sí, brevemente, muchas gracias. Carlos Urcia, periodista de Sol TV. Un poco relacionado también con lo que nos manifiesta el colega, en el sentido de que cuál es la temática que ustedes han visto después de todo este ejercicio, cuál es la temática que prima, cuál es ese eje que se tiene, cuánto ha cambiado en torno al papel, por ejemplo, y al medio digital, si ustedes han visto un cambio distinto. Y lo segundo es en torno a la inversión, ¿no? A lo económico, qué tanto se necesita tal vez en medio tecnológico, en personal, en sistemas, no sé, o sea, si es que económicamente tal vez se necesita también por ahí un plus para el medio que decida incursionar en esto. Gracias. Si quieres, Connie, ¿puedes comenzar a responder las preguntas? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Respecto a si queremos trabajar con medios que no sean obviamente de la capital, sí, definitivamente es algo que, digamos, que tenemos muy en cuenta a la hora de trabajar en los programas y las iniciativas que tenemos. Encontramos una diversidad regional y medios, como decía antes, ¿no? De todos los tamaños y de todos los países, y dentro de los países la mayor cantidad de regiones posibles. Con lo cual sí es algo que trabajamos. Con gusto puedo compartirles luego, tanto en la página de Google News Initiative encuentran programas vigentes a los aquellos interesados se pueden sumar. Creo que lo importante a destacar acá es, como contaban Cintia y Wilmer, el impacto positivo en estos programas se ve únicamente con un compromiso activo del medio, ¿no? Los programas son financiados, acompañados por Google, pero lo único que se le pide al medio es este compromiso de participación y participación activa, ¿no? Y el compromiso de implementar mejoras, porque solamente dedicándole tiempo es donde se ven los resultados. Al final es como una consultoría ¿no? personalizada con un consultor externo y un poco de esa misma manera funciona, agregando también un componente de capacitaciones. Entonces, esos dos componentes juntos, tanto las capacitaciones como la mentoría personalizada o este coaching, creo que es lo que permite lograr tan buenos resultados, ¿no? No recuerdo tal vez si las otras preguntas estaban dirigidas a mí. Con esto puedo responderlas también. Sí, que eran a los colegas, Connie. Paso entonces a darle el micro a Wilner para que responda un poco esa temática papel versus digital. Gracias. Gracias a la pregunta de la colega compañera de Jaén. Creo que es importante reflexionar sobre ello porque para República, si bien es cierto, somos conocidos de repente en el interior del país por ser un medio impreso, actualmente desde la República vemos al impreso como un producto más de la empresa, ¿no? O sea, somos impreso, somos una web, somos las redes sociales. Yo creo que depende del público, ¿no? El impreso no va a desaparecer, efectivamente, se va a mantener, pero tiene un público segmentado, ¿no? Así como estamos informando de repente a los jóvenes de 18, 20 años a través de TikTok, informamos a la web, digamos, a un público un poco más adulto y al impreso de repente un público mayor u otro tipo de público. Creo que trabajamos con diversas plataformas, ¿no? Y vemos al impreso como una plataforma más. De hecho, los periodistas del impreso también están capacitados o están involucrados en todo este proceso, ¿no? Ellos están capacitados para subir notas a la web,
para apoyar desde la parte de contenido cuando se tiene que hacer algún video, algún reel, algún video de TikTok o video de YouTube. Y creo que avanzamos en ese proceso de convergencia entre las diferentes áreas. En esa medida, los contenidos que se pueden sacar a nivel de digital, también es probable que algunos salgan en el impreso. Y digo algunos porque es otro tipo de público, ¿no? No sé, necesariamente no va el mismo contenido que sale en la web en el impreso. Eso, y el impreso se mantiene y va a seguir. Eso quería aclarar. Y respecto a los contenidos que mencionaron los colegas también, creo que en realidad el aprendizaje que tuvimos en ese taller no está relacionado tanto con ello, o por lo menos no fue nuestro foco, ¿no? O sea, así sea un contenido muy duro, tipo de política internacional, así sea un contenido de repente muy trivial, tipo, no sé, un video viral, básicamente trabajamos con la misma lógica, ¿no? De medir cuánto rinden de acuerdo al potencial que tienen. No se puede medir un contenido de política con la misma, digamos, con el mismo número versus un contenido viral. Así que no hicimos ningún cambio ahí. Digamos, para ser un poco más específico, poner un ejemplo, nosotros trabajamos bastante con el Home en nuestra Meta Smart, y ahí básicamente tratamos de mostrar los contenidos más duros, ¿no? Por eso mencionaba el ejemplo de tener que mover la nota del tipo de cambio del dólar, o tener que mover los contenidos de locales o sociedad, o los contenidos de economía, para darle una mayor exposición, ¿no? Entonces, no hicimos ninguna concesión, los contenidos se siguen manteniendo, tanto los contenidos que vienen del papel o que vienen de las redes sociales, seguimos en ese mismo orden, ¿no? No hubo ningún cambio al respecto y vamos a seguir en ello. Sí. Sobre el tema del trabajo con medios de regiones, sí quería resaltar que Inforregión, si bien su equipo central está en Lima, con la coordinadora, la editora y algunos periodistas aquí, nosotros estamos centrados, de hecho, en Selva Central. Nuestro director periodístico vive en Pasco, dicho sea de paso. Y en nuestro caso, respecto a el cambio en el contenido, sí hemos tenido que hacer algunas concesiones, no tanto no tanto a nivel de cambiar el contenido por completo, pero sí, por ejemplo, en cuanto al posicionamiento SEO, para publicar una nota, sí llega un momento en el que tienes que, por ejemplo, el tema de las palabras clave, cuántas veces aparece. Ha sido un proceso con nuestros periodistas, porque, por ejemplo, el SEO te vota, tu párrafo es muy largo, tu oración es muy larga, estas palabras se repiten mucho. Y es un poco ya criterio y un poco ir jugando con que el estilo de periodista no se pierda dentro del uso de esta herramienta. Pero más allá de eso, yo creo que es importante enfocarnos en que el día de hoy el periodista no puede ser un periodista que solamente investigue y bote una nota y vea que el editor o el especialista SEO se la mueva y la venda. El periodista también tiene que, sobre todo si está en un medio pequeño, aprender a vender su contenido. Y ahí va un poco de lo que hablaba yo en mi exposición, de que una nota, si bien puede salir muy buena y siempre va a haber público para esa nota, si queremos realmente llegar a más, tenemos que además publicar esa nota de todos los formatos posibles. Eso. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más, si es que alguien tiene alguna, o pasamos a irnos a almorzar. ¿Almorzar? Listo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar, perdón, sí. si puedo interrumpir un minuto. Adelante, adelante. De los recursos y los programas, quería aprovechar para compartir mi correo, si es que algún medio quiere contactarse con nosotros para que podamos compartir con ustedes los recursos por correo, para que puedan acceder tanto a las capacitaciones que comentaba como a próximos programas que lancemos. Algunos de ellos son regionales y otros son locales. Cualquiera de esos programas nos encantaría por compartirlos con ustedes a través del Consejo de la Prensa, pero si hay recursos que estén disponibles en este momento online, pueden escribirme a mi correo y con gusto les puedo compartir esos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido Connie desde Google, Wilmer de la República y Cintia de Inforregión. Muchas gracias. Volvemos a las 2:10
Para las personas invitados que han venido de regiones y extranjeros, en el piso 5 hay un almuerzo y para los otros invitados pueden volver a las 3:10. Gracias. Perdón, 2:10. Perdón.